retorno. Villarroel en la oposición, Milei en el oficialismo. Sí. Dame una mirada cortita, te escuché ayer también hablar del tema, y hoy también. A ver, yo creo que le hicieron pisar, o pisó el palito Villarroel, o le hicieron pisar el palito. ¿Por qué? Porque no solamente respondió a un usuario de Instagram, respondió con el mismo discurso que tiene, después dirán si es bueno o malo, qué sé yo, el senador Lustó, Mayans, si eso lo hubiese escrito Cristina, Cristina, perfecto, sí. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Cecilia Moró, Sergio Massa, Máximo Kirchner, se puso de ese lado y se puso solita de ese lado. Me seguís, ¿no? Luis, Compartirla. hace más de un año, plenamente, hace más de un año que está de ese lado Victoria Sí, lo Villarroel. que pasa es que nunca lo había expresado con Sí. tanta brutalidad, con tanta claridad. ¿Te acuerdas cuando... dos cosas, ¿te acuerdas cuando 20 de noviembre, ahora le voy a poner un tramo, yo le pregunto al presidente por si Villarroel participaba del gobierno, él me dice que no? El 20 de noviembre. 20 de noviembre. Mucha gente me acusó de haber acordado esa pregunta para perjudicar a Villarroel cuando se llevaban bien. ¿Te acordás? Hay gente que lo escribió, esto está escrito. Nadie me pidió disculpas. No importa, no tengo por qué hacerlo. Pero asaltaron a la verdad. ¿Vos te acordás de ese momento? Me acuerdo perfectamente. Y vos a la semana contaste acá, en tu editorial de los domingos, La Cornisa, que a Victoria Villarroel en el gobierno le decían bicha cruel. ¿Lo escribiste? Sí, sí. Y una vez me dijeron, ¿cómo se te ocurrió decir eso? Porque yo escuché que le dijeron a un ministro... desde hace mucho tiempo, y sobre eso va a versar la editorial. Voy a hablar mucho de esto, de cuándo se rompió la relación. Mayo de 2023. Ahí empezó todo. Una relación que no tiene ningún tipo de retorno. No tiene ningún tipo de retorno. Bueno, y después la discusión es, ¿será bueno o malo para el país que no tenga retorno? Ahora lo planteamos. Yo le cambiaré el grafo, porque básicamente es sin retorno. Luisito, gracias. Así arranco el programa. Buen programa. Sí, nos vemos mañana, vamos. ¿No le he visto a Victoria Villarroel acompañándote en todos estos actos? ¿Ella forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no? No tiene por qué estarlo tampoco, ¿no? No, ella, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. ¿No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones? No. O sea, no participa de la diaria del gobierno. No, tampoco participa en las reuniones de gabinete. Ah, Victoria Villarroel no participa en las reuniones de No, gabinete. decidió no participar. Ah, ella decidió no participar. Sí, hace mucho tiempo, digamos, que decide no participar en las reuniones de gabinete. ¿Y tiene un diálogo igual ustedes o no? Digo, lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. O sea, ella no participa de ninguna decisión del gobierno. No, porque además, o sea, ella en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que nosotros llamamos la casta. Milei dice el 20 de noviembre que Victoria Villarroel estaba en la oposición, que dice que piensa como una opositora y da a entender que actúa como tal. Ahora se le cayó la careta a Victoria Villarroel. Sinceró que piensa como un opositor, lo cual no está mal, es absolutamente descriptivo. Acá en este canal hace mucho más de un año que yo conté que la relación y el vínculo estaba roto. Me desmintieron, dijeron que trataba de sembrar pánico en el gobierno. Luis Majul, como recién dije, dedicó una editorial para contar cómo le decían en el gobierno a Victoria Villarroel. Está Mariel de Lenarda en el piso y sabe también que esto es cierto. Desde hace mucho más de un año, el entorno de Javier Milei le dice a Victoria Villarroel, bicha cruel. Bicha cruel. Pero no de ahora, hace más de un año. Milei está convencido, desde hace mucho tiempo, que Victoria Villarroel quería correrle la silla, el banquito, que tenía una motosierra en la mano, pero no para hacer un ajuste, sino para moverle y serrucharle el piso. Desde hace mucho tiempo que Milei está convencido de esto. Milei está peleado prácticamente con Victoria Villarroel desde mayo de 2023. Mayo de 2023. Eran candidatos ambos, hay una reunión que se realiza en una oficina muy conocida en Puerto Madero. Hay distintos políticos que ya se han alejado del entorno de Javier Milei. Javier Milei estaba solo, estaba Victoria Villarroel y otras personas, no importa quiénes. Victoria Villarroel le plantea que no iban a ganar las elecciones. Y algunos creen que plantea
un posible negocio con la política. Cuando hablo de un posible negocio no estoy hablando de dinero, sino, pongamos este acá, este allá, gente de confianza para empezar a ocupar cargos, porque no vamos a ganar. Le cuestiona a Victoria Villarroel, mayo de 2023, a Milei el armado que tenía Carlos Kikuchi en aquel momento. Se lo cuestiona fuertemente. Y Milei se da cuenta que no hay tiempo para cambiar el armado. No había tiempo porque había que cerrar la lista, se votaba en agosto. Y Victoria Villarroel le dice, si vos no lo cambiás, yo me bajo. Milei, que estaba solo y se sintió arrinconado porque estaba rodeado de un montón de personas que estaban más cerca a Victoria Villarroel que a Javier Milei. Entiendo, no estaba Karina Milei en esa reunión. Milei le dice, bueno, Victoria, bajate, voy solo. Mayo de 2023. Ahí, según pude reconstruir por al menos 3 fuentes, el hoy presidente de la Nación se da cuenta que con Victoria Villarroel iban a transitar caminos distintos. Primero porque pensaban distinto y segundo porque Victoria Villarroel tenía un proyecto personal absolutamente disímil al de Javier Milei y porque llevaba a la política no para ganar las elecciones, sino para ocupar un cargo o para hacer negocio con la política. Cuando hablo de negocio no estoy hablando de dinero directamente, ¿está bien? Ni el negocio de la política, lo que dice Milei, el negocio de la casta. Victoria Villarroel no le acercó al presidente de la Nación, cuando el presidente se lo pidió, el candidato en su momento, letra para el debate presidencial con Massa. Victoria Villarroel iba a manejar los ministerios de Defensa y de Seguridad, por eso estaban peleadas con Patricia Bullrich. Milei le pide que le dé letra, que le asesore para el debate, y Victoria Villarroel nunca acerca ningún paper, en ningún momento acerca ninguna letra. Y en el medio de todo esto, había estado en este estudio, en este mismo lugar, hablando con Eduardo Feynman, y Victoria Villarroel le dice a Eduardo Feynman, voy a manejar el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y la CIDE, cosa que jamás le habían dicho a Victoria Villarroel. Sí Defensa y sí Seguridad, no la CIDE. Saltaron las alarmas rojas en ese momento. Victoria Villarroel no le acerca al entonces candidato la letra que le había sugerido. Se le acercó un abogado muy prestigioso del país. O le dio un asesoramiento a un abogado muy prestigioso del país, no importa quién. Llegaron prácticamente todos rotos a la elección. Alguien cree que Victoria Villarroel se la termina creyendo fuertemente de que podía ser ella y no Milei, cuando le gana por puesta de espalda el debate a Agustín Rossi. En términos de comunicación, Victoria Villarroel lo aplastó a Rossi, ¿lo recuerdan o no? Lo aplastó. Y muchos observaron en la entonces jefatura de campaña de que Victoria Villarroel iba por más. Y comenzaron a aparecer además expresiones políticas con una doble B, no la W, una doble B. La B de la Victoria y la B de Villarroel. ¿Está bien? Esta, enfócame, esta con otra B adentro. Seguramente si lo googlean no van a ver esto. Estaba en aquel momento. Y ya Milei y su equipo se daban cuenta que Victoria Villarroel, una abogada muy preparada, un gran cuadro político, esto no hay ningún tipo de duda, y una persona muy inteligente y muy hábil, tenía aspiraciones muy por encima de lo que podía requerir su cargo o exigir su cargo. Alguna vez, probablemente, si tengo tiempo, me gustaría escribir un libro de todo aquel momento que me tocó presenciar de primera mano. Cuando gana Milei y van a festejar al Hotel Libertador, Victoria Villarroel tiene a sus seguidores festejando en forma propia con estos carteles. Y ahí Karina Milei, Fátima Flores, que estaba en el escenario, y Javier Milei se dan cuenta de que tenía un proyecto autonomista, propio. Además, hay algo fundacional en esto. Milei y Villarroel piensan distinto, tienen ideologías distintas. Milei es un liberal libertario, vinculado, cercano al judaísmo por su clero, por su fe. En cambio, Victoria Villarroel, estoy describiendo esto, es una persona de derecha, de ultraderecha, católica, conservadora, nacionalista. Son expresiones absolutamente distintas y tienen mirada distinta. Y Victoria Villarroel llega al poder también con algo que ella nunca negó. Yo creo que Victoria Villarroel, si ella hizo una cosa distinta, yo me voy a tener que rectificar en esto, porque nunca nadie lo dijo en público. Pero la información que tengo, si no lo estaría diciendo, es que Victoria Villarroel llegó al gobierno también, con la intención y el deseo de que haya algún indulto.
Y el presidente Milei jamás habló del tema. Y siempre dijo que jamás se iba a meter en los temas de la justicia. ¿Por qué el odio con Patricia Bullrich? Porque Victoria Villarroel cree que lo que tiene Bullrich era de ella. Tanto es así que Victoria Villarroel, cuando asume el gobierno, aquel 10 de diciembre de 2023, en su primer acto público, capaz que alguno lo recuerda, ¿saben cuál fue? Su primer acto público fue a la sede de la Policía Federal Argentina, a reunirse con la cúpula de la Policía Federal, territorio que iba a manejar Bullrich. Fue una mojadita de oreja muy fuerte. Y en reuniones de gabinete comenzó a exponerse la diferencia entre Bullrich y Victoria Villarroel. Voy a contar otro dato, que también pude reconstruir con distintas fuentes. Si no fue la última pega en el palo, creo que fue la última reunión de gabinete a la que Victoria Villarroel concurrió. Una discusión muy subida de tono con Patricia Bullrich. Muy subida de tono. Estoy hablando un año atrás de esto, ¿eh? No estoy hablando de ayer, un año atrás. Habla Bullrich. Victoria Villarroel expone una mirada distinta, disímil sobre el tema en cuestión. El presidente pide que termine Bullrich. Y Victoria Villarroel sigue hablando. Arbitra el presidente de la Nación y lauda a favor de Bullrich. Cierra la discusión. Calma las aguas y le dice: Bullrich tiene razón, no vos, Victoria, o no usted, doctora Villarroel. En el medio de todo esto habían pasado hechos que probablemente para la inmensa mayoría de los mortales, los argentinos, sean insignificantes y nimios, pero para el poder no. Que el poder los leyó como gestos de independencia muy complicados para el presidente Milei. Primero, cuando va a buscar a Victoria Villarroel, estoy describiendo, esto es descriptivo, no es opinión. Cuando va a buscar un despacho en la Casa Rosada, Mariel Di Leonardo lo conoce perfectamente esto. Va a buscar un despacho en la Casa Rosada cuando los vicepresidentes no tienen despacho en la Casa Rosada. Creo que yo le había tenido alguno, ¿no, Mariel? Sí, y Eduardo Menem también, pero usaba... No suele ser así. Ella había dicho que quería. ¿Qué quería? Despacho. Bueno, lo fue a buscar, Karina Milei le dice que no. En el gobierno la ven de esta manera. Esto, yo insisto, así la ven en el gobierno. Esto no es mi descripción hacia la señora Villarroel, que es la vicepresidenta de la Nación. Y yo no le digo Villarroel, le dicen en el gobierno. Yo no, estoy describiendo. Así la ven en el gobierno. En uno de los primeros viajes del presidente de la Nación, no recuerdo ahora, creo que a Estados Unidos, se hace cargo de la presidencia, ¿quién? La vice. El presidente se ausenta. Y la vicepresidenta va a la Casa Rosada, hace ir al escribano general de gobierno a la Casa Rosada e intenta ingresar al despacho presidencial. Estoy hablando diciembre 2023, enero 2024. Trata de ingresar al despacho presidencial. Cuando el presidente ya había contado que ni siquiera lo usa para trabajar, ¿correcto, Mariel? Sí. Ni siquiera trabaja en el despacho, esto lo contó él. Y la señora Villarroel, de acuerdo a lo que pudimos reconstruir, quiso entrar al despacho presidencial. Para sacarse una foto probablemente o para firmar el libro. Cuando los vicepresidentes habitualmente esperan al escribano de gobierno en su despacho en el Senado. ¿Es correcto, Mariel, esto? Correcto. Y hay otro hecho también que llamó significativamente la atención, antes que se pudra absolutamente todo, que es con el hecho de Francia, con el video de Enzo Fernández. Cuando ella se saca una foto, entrando a la Casa Rosada, saliendo de la Casa Rosada como si estuviese ejerciendo el cargo con el presidente en ausencia. En la foto tuvo la mala fortuna Victoria Villarroel, que en el fondo se veía la bandera de la Casa Rosada media asta. ¿Qué significa esto? Que no está el presidente de la Nación. Antes de todo esto en el gobierno notaron otro dato. Que no bien asume, Victoria Villarroel se junta, de acuerdo a lo que pude reconstruir, con los principales mandos militares, con los referentes de las principales fuerzas, y les promete un aumento. Cuando el gobierno venía con la motosierra a achicar todo. Llamó la atención primero que hable de aumento cuando el gobierno hablaba de no aumentar nada. Y además que justo eran las Fuerzas Armadas. El dato no pasó, el hecho no pasó inadvertido en aquel momento. Y la situación comienza a explotar por los aires con el tema de Francia, no sin antes, cuando Victoria Villarroel, autorizada por el presidente, le da la entrevista a Jonathan Viale y le dice jamoncito. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los jamoncitos? En ese momento Victoria Villarroel dice otra cosa bastante inconveniente, que lo había expresado también en privado, que no estaba conforme con su salario,
que no digo no tenga razón, pero no estaba conforme con su salario. Y había pedido en privado y también en público ganar más. De hecho, ella nunca se expresó en contra de la dieta de los senadores. Todo lo contrario, se expresó a favor. Al poco tiempo de esa expresión de ella y de ese hecho de ella, sucede el encuentro, la situación de Francia, que todo el mundo recordará, que ella fija un tuit cuando Karina Milei había ido a visitar al embajador de Francia en Argentina, antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos y antes de una rueda de negocios, que finalmente Karina Milei encabezó a posteriori de los Juegos Olímpicos. El gobierno había pedido que borre el tuit y ella no solamente no lo borró, sino que lo fijó. ¿Te acordás, Mariel? Sí. Que estuvo fijado en su cuenta y que generó una suerte de ruido diplomático. Ahí se terminó de pudrir absolutamente todo. Hace casi un año de esto. Y desde ese momento Victoria Villarroel nunca más fue a las reuniones de gabinete, nunca más tuvo diálogo con nadie y no participó de ningún tipo de decisión. Yo le entrevisto al presidente de la Nación el 20 de noviembre, hoy busqué la fecha, esa entrevista que vimos. Obviamente que si estos datos los estoy contando ahora, yo los conocía estos datos. Muchos los había narrado acá en La Nación. Fueron desmentidos algunos de ellos con una foto de ellos de espalda, aunque ya estaban peleados. ¿Se acordás de la foto de espalda? Caminando, sí, rumbo al despacho en Casa Rosada. ¿Te acordás, Mariel? Sí. Yo muchas de estas cuestiones las había narrado, fueron desmentidas después, el tiempo me dio la razón. Yo por eso el 20 de noviembre, cuando le entrevisto al presidente Milei, se lo pregunto. Porque somos periodistas, damos para preguntar. Yo tenía la información, pero no sabía que me iba a responder el presidente. Manuel Adorni, que estaba en el piso, tampoco sabía que iba a responder. De hecho, él se sorprende. Y están mis productores del año pasado, de testigos, que Adorni también se sorprende. Hay algunas personas que en aquel momento escriben que la relación, el vínculo estaba intacto y que yo había metido la cuchara para que se peleen, algo así. Búsquenlo porque está escrito en varios diarios, muy prestigiosos y por gente muy importante del país, infinitamente más importante que yo. Yo no lo soy, ellos sí. Yo no hice otra cosa que preguntar al presidente de la Nación, el presidente de la Nación contestó con la verdad. Porque ellos estaban peleados. Y hay otra cuestión que tiene que ver básicamente con el ADN y con la esencia de las personas. Milei puede ser el mejor, el peor presidente, que lo juzgue la historia y los números. Pero es un tipo austero. Acá está Fausto Potorno, que lo conoce también. Vos, Mariel, lo conocés. Es un tipo austero, Milei. No estoy hablando ni si es bueno o mal presidente, es un tipo austero. La foto de la galletita de Bullrich así lo deja. Es un tipo austero, de esto no hay ningún tipo de duda. Y mucha gente dejó entrever que la señora Villarroel no lo es. Por eso que tenía otras aspiraciones, incluso probablemente por eso quería ganar más. Victoria Villarroel en el comentario que hace en Instagram no hace otra cosa que sincerar lo que ya había pasado. Darle la razón a Milei cuando me lo cuenta a mí en la entrevista y darnos la razón a los periodistas que habíamos dicho que ella iba en otra dirección y que ella tenía un armado personal y distinto al del gobierno, con otro rumbo. Hay otras cuestiones también que generaron malestar en la Casa Rosada. La foto con Isabelita, por ejemplo, en su viaje a España. Victoria Villarroel escribe en su cuenta de Instagram el fin de semana: si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debería ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos, que ahorre en viajes y en la CIDE y listo. Acá hay 2 o 3 datos que me quiero detener. Básicamente, esto lo puede haber escrito Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un voto no positivo de Victoria Villarroel. Pero también hay dos datos tremendos. A los viajes ella no va nunca. Cuando aspiraba a viajar una vez con el Papa y ella no fue, y sí iba Karina Milei. Tema 1. Tema 2, la CIDE no la maneja ella, porque el gobierno decidió que lo maneja otra persona. Y Victoria Villarroel no puede digerir tampoco la situación y la diferencia que tiene con Patricia Bullrich. ¿Cómo sigue esta película? Bueno, el tiempo lo dirá. No tengo esa respuesta. Lo que sí tengo la certeza de que Victoria Villarroel y Javier Milei jamás se van a poner de acuerdo, que ella ha pasado a las filas de la oposición formando parte del gobierno, ¿sí? Como ha sucedido con otras figuras como Julio Cobos. Así seguimos, dale.